y así se cambió la manera en que la política daba resultados. No estamos hablando de El Salvador, ciertamente, sino que hacer que los políticos cambiar la noción de que no solamente porque una persona no tiene acceso a una educación de calidad, se le puede ver con menos derechos que otra persona. Eso era común en aquel tiempo, en el tiempo mayormente en el feudalismo, porque era el tiempo donde la religión exercitaba una fuerza total en la vida del ser humano. Y la violencia simplemente era algo que sucedía. Pero ya cuando se vio en práctica de que lo que decían las personas que estaban en las posiciones públicas o en posiciones de jerarquía, no todo el tiempo estaban cuerdas, y los escritores empezaron a preguntar, a cuestionar estos temas sobre estos fantasmas, digamos, de la literatura, qué tan práctico era. Y eso se vio que empezaron como dice el dicho a veces, que les pasan la cortadora a los escritores, así como perseguían a las brujas. También a los escritores los tiraron a un lado porque cuestionaban estos temas. Y o sea, en la época feudalista también desterraban a la gente. Los escritores los desterraban de sus lugares y se iban como extraños, a la fuerza los hacían experimentar algo que ellos no conocían, y esto les generó un conocimiento y observar la sociedad. Y muchos escritores también vivieron, esa es la fatalidad de los escritores. En Inglaterra se tomó esto como se preocuparon de trasladar documentos cuando se encontró la imprenta, y se trasladó mucho documento, mucha literatura. Muchos escritores buscaron Inglaterra porque en sus países natales los perseguían por decir algo. Entonces así es como se desarrolló la literatura en lugares de habla inglesa, y por eso está esa gran tradición. Y otros países mantienen cierta manera feudalista o tienden a tener puntos de vista un poco más, para decirlo en términos vagos, un poco más racistas, más exclusivos, de excluir a los demás, que esto no es de acá y eso no nos aplica a nosotros. No como en el nuevo continente, que sabemos que mucha gente vino huyendo de todo eso y aquí se acoplaron, pero esto es una tradición norteamericana. Así que continuamos. Así como una obra de ficción integra la verdad material y una obra histórica presenta a los imitadores y seres reales para su recreación, quienes, en cierto sentido, quizás también fueron imitadores de un ser más verdadero que ellos mismos. Punto. Todo en realidad tiene una relación que es indiferente. Punto. Estos son los efectos posteriores de sus causas. Punto. Entonces, en este tema de la historia, lo que nos referimos es que en la historia también exerte, porque es bastante relevante en mucho, no simplemente por el hecho de que es historia, sino que es también, fue algo real, fue algo que engrana con la realidad, eventos que alteraron tal vez la realidad en una manera o moldearon la realidad. Entonces tienen un elemento bastante dialéctico adentro. Ciertamente podemos estudiar la historia de la filosofía, podemos estudiar la historia de los autos, podemos estudiar la historia de alguna herramienta, podemos trazar eso y eso nos da el conocimiento. Entonces historia también juega un rol bastante importante, y por lo general cuando se aplica en hacer una literatura, a una obra, recrear un evento, que es bastante popular para observar cómo eran antes y ver estas cosas en una recreación que se hace para recordar ese evento. Eso es lo que me refiero, que se usurpan a los seres más
que eran más honestos. O sea, aunque ellos no fueran más honestos, se trata de hacer eso. Entonces es en la naturaleza de hacer eso, de imitar seres más honestos que ellos mismos, aunque los que se están imitando no lo sean. Y esa es la influencia, el dialecto de la apariencia manifestándose en otras personas. Ciertamente les puse un ejemplo de los animales, como la memoria se transmite de un animal a otro y se aprenden sus mismas características de animales. Entonces es de esa misma manera que en cierta manera se usurpan, se trata de tomar ejemplo de seres que fueron mucho más honestos que los que están tratando de replicar eso. Y eso es difícil de establecer esa nueva tradición. Y en la literatura es igual, no es nada diferente. Por eso es que son grandes retos. Continuamos. Por ejemplo, una simple angustia del que sabe leer y escribir es que, por demanda popular, ¿cómo? El título de un libro debería darnos una dirección general de su contenido, ¿cómo? Con el objetivo de que algún tipo de efecto en el lector sea apropiado para pensar que el título, como una crítica de la misma obra que busca justificar. Punto. Fin de párrafo 84. Entonces, en esta última oración podemos ver quizás una de las principales hipótesis que se podría decir, aunque no es exactamente, en los ensayos se dice que es cuál es tu hipótesis, pero eso es para el tema académico. Aquí nos estamos refiriendo ya a un poco de población variada. Entonces vemos cómo ha cambiado el primer ensayo a esto. Recordemos que el primer ensayo desde el comienzo le establecí que es esto y esto y esto, pero el segundo sigue un poco la tradición del primer ensayo, excepto que aquí se ve un poco más claro, donde se dice que es la autocrítica del trabajo, que una persona le pone el título a algo, pero él trata de explicar eso, pero al extender el tema dialéctico, al hacerlo un poco más elaborado, contradice su mismo contenido. Y hablé bastante de esto casi al final del primer ensayo, donde, si me recuerdo muy bien, dije que al extenderlo uno pierde trabajo, pierde experiencia sobre eso, pierde posesión sobre esa materia. Entonces, en este caso es igual, se pierde posesión sobre lo que se trata de explicar. Estamos colectando información, por ejemplo, un libro de biología, y tenemos un segmento de que colectamos los diferentes animales. De ahí mismo podemos elaborar sobre la zoología. Entonces no solamente es biología, sino que es también zoología. Podemos elaborar sobre los huesos, y no solamente es zoología, sino que también es el sistema de los huesos, cualquiera que sea su nombre, paleontología, algo parecido a esto. Entonces se estudian estas cosas, no solamente abarca eso. Igual cuando se trata de explicar eso, entonces es difícil. Ese es cierta manera y esa es la educación, de enfocarnos en una cosa, pero a la trayectoria de la literatura y el peso no es solamente de eso, sino que abarca mucho más. Y expongo algunas de las dificultades, y ciertamente me permito en observar algunas de las acciones de los, también como político, veo la necesidad de tal vez dar un poco de alternativa de ver la realidad, y exponiendo algunas de las dificultades con la mentalidad que se tiene como político, que no es para una tradición, es
La rama fue hecha para ser veraz y dar respuestas prácticas. No es para atropellar los derechos o atropellar, no, es una tradición que se estableció para esto, no para aquello, porque ya se tenía experiencia con aquello y se vio que no llevaba a mucho, especialmente a violentar los derechos de las poblaciones. Esa es no lo hace muy diferente esa política a imperialismo, como es malentendido a veces. Entonces, eso es lo que se refiere el último ensayo, el último oración, de que es difícil poseer una sola cosa. El simple hecho de respirar es difícil mantener. Sabemos qué es lo que sucede cuando tratas de mantener la respiración. No les estoy diciendo que lo practiquen, pero sí, ¿no? Es algo natural. Ese constante movimiento es promover también esto. Es el dialecto del desarrollo del concepto del ser humano, cómo se ve el ser humano y cómo se interpretan las cosas que lo afectan. Entonces, recordemos, esto va siempre en referencia para los que buscan hacer una nueva o ser parte de su tradición como escritores. No tenemos a nadie que nos dice cómo ser padres. Es difícil. A veces solamente tener dinero es suficiente para algunos. Pero para ser escritores nadie nos dice cuándo ya eres escritor o cuándo no. Simplemente damos un paso de fe para escribir, y si todo el tiempo estamos esperando la validación de alguien, quizás nunca va a llegar. Entonces perdemos eso. Pero también requiere mucha preparación, especialmente de parte de la educación. En nuestro caso, que nos basamos como educación pública, a lo que recurrimos como a una fuente donde podemos mejorar nuestros puntos de vista. Entonces, es voluntario y se toma tiempo, se toma un estilo de vida también. Se requiere dejar muchas cosas por el fin del conocimiento en sí. Pero esto es todo lo que vamos a decir sobre este video, este contenido, así que nos vemos para párrafo 85 y 86. Salud.